Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras tardes de webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Para nosotros es un honor contar en la tarde de hoy con el doctor Gustavo Márquez Salom. En la charla Coronavirus, información clínica necesaria para médicos y profesiones afines. El doctor Márquez es especialista de medicina interna de la Universidad Javeriana, posgrado en nutrición y diabetes, y ampliamente conocido por toda la familia ACMI. Doctor Márquez, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Tarazona. Para mí es emocionante y además motivo de gratitud que muchos colegas, amigos y profesionales afines a la salud me puedan escuchar. Esta conferencia está basada en la evidencia disponible y tiene un propósito académico e informativo para la comunidad médica, profesionales afines a la salud y su desempeño en estos momentos históricos. Se difunde gracias al compromiso y responsabilidad social de Diabetrix SAS en beneficio de la educación médica sin intención profesional de sus productos. Agradezco a ellos y a nuestra Asociación Colombiana de Medicina Interna los medios para poder difundirla y llegar hasta ustedes, y a usted, doctor Nick Tarazona, por todo el soporte que me ha dado para hacer posible esta presentación. Hay varias teorías sobre el origen del SARS-CoV-2. Una de ellas es que el SARS-CoV-2 o COVID-19 seleccionó a un animal como reservorio, y así fue como hizo una selección natural del murciélago y del pangolín. Bajo esta teoría, el virus ha podido luego hacer una selección natural del humano como reservorio, pero también puede ocurrir que haya habido una transferencia zoonótica, y esto significa que de los animales pasó el SARS-CoV-2 al hombre, y durante ese salto al humano hubo una adquisición de características genómicas de un proceso durante el cual se adaptó, y una vez que ya se adaptó el hombre, entonces ya fue posible la propagación y el origen de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Curiosamente, hay mucha similitud entre el SARS-CoV del pangolín, del murciélago y el del hombre. Ustedes ven aquí en la pantalla que lo que figura como spike, lo que está señalando la flechita, es la espiga con que el coronavirus o SARS-CoV-2 se une al receptor que en el hombre es la ECA2 o enzima convertidora de la angiotensina 2. Si nosotros amplificamos un segmento de esa espiga, del spike, y empezamos a mirar esta secuencia de aminoácidos, 100, 200, 300, 400, cuando llegamos aquí a la amplificación del receptor de dominio y nos vamos a la parte de abajo, observamos que entre la secuencia del pangolín y del SARS-CoV-2 humano no hay diferencia. Hay casi que una similitud absoluta, pero la diferencia existe acá donde está ahora mismo la flechita del cursor, entre 600 y 700, y luego al llegar aquí al 680, vemos que ni el pangolín ni el murciélago, como los virus SARS-CoV, tienen exactamente la misma secuencia que el humano.
hay unos sitios de clivaje en el SARS-CoV-2 humano que no los tiene ni el pangolín ni el murciélago. ¿Y por qué es importante esto? Porque hubo una teoría de que el SARS-CoV-2 había sido un producto de laboratorio con fines de conspiración. Y esto, dentro de las posibilidades, es bastante difícil, es poco plausible, porque esto hubiera necesitado pasajes del virus en el laboratorio a murciélagos en cultivos celulares o modelos animales que hubieran permitido un escape del SARS-CoV-2 y que hubieran hecho mutaciones de dominio de unión del receptor durante la adaptación al pasaje y que el animal o el cultivo celular hubiera tenido ECA2 como receptor. Entonces, la generación posterior de un sitio de decisión polibásica habría requerido de muchos pasajes, de repetidos pasajes en cultivos celulares y en animales receptores AC2, y este tipo de escenario pues no es muy posible que pueda haber existido en el laboratorio. Es muy interesante cómo puede ingresar el SARS-CoV-2 al tracto respiratorio. Si nosotros miramos esta imagen, vemos que estas son las espigas o espículas periféricas del virus. Esa espiga se une al receptor que en el humano es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Si nosotros miramos aquí en estas imágenes, vemos cómo se está uniendo precisamente el SARS-CoV humano a una porción de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta unión no es tan simple, necesita también otros cofactores. Y hay otro cofactor importante entre varios, que es la proteasa serina transmembrana 2. Esa consolida la unión de la espiga al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. ¿Y para qué nos sirve la enzima convertidora de la angiotensina 2? Realmente la mayoría de las funciones que tiene la AC2 o enzima convertidora de la angiotensina 2 es una función protectora de la severa injuria o severo daño pulmonar. Nosotros podemos recordar con este esquema que está a la izquierda los lugares donde está la ECA2, y nosotros vemos que en el paso de angiotensina 1 a angiotensina 1,9 tenemos la ECA2 y la tenemos en el paso de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. La ECA2 está hecha, entre otras cosas, para generar angiotensina 1,7, y la generación de angiotensina 1,7 a través del receptor MAS nos da una serie de beneficios. Nos produce vasodilatación, antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, antioxidación, y nos produce natriuresis. De tal manera que todas estas ventajas son para antagonizar la parte o la contraparte que genera la angiotensina 2. En este esquema tenemos aquí la angiotensina 2 y todas estas cascadas de señales, diríamos, son las malas del paseo, las que son en muchos casos inflamatorias, proliferativas, vasoconstrictoras, y por eso tiene que haber una cascada antagónica que parte de la angiotensina 1,7. Entonces, el encuentro de señales a favor y en contra es lo que hacen la modulación de los efectos que cada una puede generar
y aquí hay un fenómeno de homeostasis o equilibrio cuando todo anda bien entre la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7. Observemos qué pasa si nosotros hacemos un bloqueo del receptor AT1. Este es el receptor que recibe la angiotensina 2. Al estar bloqueado el receptor, se nos incrementa la angiotensina 2 y gracias a la ECA2, esa angiotensina 2 puede pasar a angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,7 ya vimos que tiene funciones protectoras, o sea que el bloqueo AT1 nos va a generar funciones protectoras. Si nosotros miramos la angiotensina 2 más arriba, nosotros vamos a darnos cuenta, igual que donde acaba de aparecer la cruz sobre la ECA2, que el bloqueo de la ECA2 genera más angiotensina 2, menos angiotensina 1,7, y si estamos bloqueando arriba la angiotensina 1, se nos disminuye la angiotensina 1,9, y esto lo que hace es que genera menos angiotensina 1,7 y se pierden funciones protectoras. Entonces, el bloqueo de la ECA2 nos va a generar un problema serio porque nos quedamos sin una cantidad de defensas. De hecho, la pérdida de la ECA2 en modelos animales resulta en algo grave si nosotros inducimos un daño pulmonar por aspiración ácida en ratones y esos ratones no disponen de ECA2. Observen aquí donde se está moviendo el cursor cómo hay un fenómeno inflamatorio con infiltración y edema tisular. En cambio, en la imagen de al lado, nosotros vemos que cuando sí existe la ECA2, se conserva mucho más la arquitectura tisular del pulmón. Por otro lado, en modelos animales, cuando se ha dado losartán como bloqueador AT1, se logra que haya realmente una protección que se ha medido no solo histológicamente en estos modelos animales, sino también que se ha medido por la elasticidad pulmonar, que evita el endurecimiento realmente en los modelos que han recibido losartán como bloqueador AT1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un bloqueo de la enzima convertidora de la angiotensina? Vamos a tener menos angiotensina 2, se nos sube la angiotensina 1, por no poderse convertir a 2, nos aumenta la 1,9 y por tanto nos aumenta la 1,7. Al aumentar la 1,7 sobre el receptor más, vamos a tener funciones benéficas. Resumiendo, el bloqueo AT1 y la inhibición de la ECA nos va a producir realmente una protección enorme y nos va a ayudar a afrontar una injuria tisular pulmonar. Es así como ya se han hecho, aun cuando con carácter un poco especulativo, las posibilidades de que los pacientes con infección con COVID-19 puedan mejorar con la utilización de estatinas o de medicamentos como los IECA y los bloqueadores del receptor AT1. Por otro lado, es importante saber que los jóvenes tienen más ECA2. Los jóvenes están más protegidos que las personas bastante adultas, que tienen hasta 3 veces menos ECA2 que las personas jóvenes. Y esto se ha determinado a partir de modelos animales donde ha quedado bien establecido. Ahora surge una pregunta. Si personas en riesgo o con infección ya
por SARS-CoV-2, si se les debe continuar o si se les debe suspender el tratamiento con IECA o ARA2. La Asociación Colombiana de Infectología, en su consenso, para responder a esta pregunta, se acogió a las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología, al Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, a la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología. Fíjense muy bien cómo es la pregunta. Si aquellas personas que están en riesgo o aquellas personas que están infectadas deben continuar tomando estos medicamentos. Entonces cabría una pregunta. ¿Y los que son hipertensos, no contagiados, si no estuvieran a riesgo? Sería, por ejemplo, lo que estaba pasando en Colombia, antes de que llegara el primer caso a Colombia o antes de que llegara el virus a infectar la primera persona en Colombia. Los hipertensos que estaban recibiendo estos medicamentos en ese momento no tenían mayor riesgo de coronavirus. En ese caso, pues, era irrelevante que lo suspendieran, pero ya habiendo llegado la infección a Colombia y estando en una fase ya de contagio comunitario, se puede decir que gran parte de la población ya está en riesgo. Entonces, poder identificar pacientes que cree uno que son negativos, pero que ya pueden estar en fase de contaminación y pueden estar o asintomáticos o estar oligosintomáticos, plantea desde luego una circunstancia que nos obliga a reflexionar en el sentido de que no tenemos elementos para decir en qué momento o por qué habría que suspender los inhibidores de la ECA y los bloqueadores AT1 a esas personas. La Sociedad Interamericana de Cardiología hizo un pronunciamiento similar a todas las sociedades cardiológicas que he mencionado, pero aquí está resaltado. 1. No se debe suspender el tratamiento en el contexto de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos en el contexto de la pandemia, que ya no sabemos quién está infectado o no está infectado y por lo tanto ya no sería relevante quitarle los IECA o ARA2 pensando de que van a estar sobreexpuestos a la infección viral. Y analizando esa parte, entonces tenemos que considerar en un lado de la balanza la sobreexpresión de ECA2. Eso facilitaría la entrada del SARS-CoV-2 al pulmón y a la vía respiratoria porque habría más receptor. Hay más ECA2, hay más receptor ECA2, los virus pueden entrar más fácilmente. Pero resulta que ya hemos visto que la ECA2 es protectora, entonces la ECA2 nos está confiriendo también más protección pulmonar y mejor evolución de la infección. De tal manera que en otro escenario que no fuera en el contexto de la pandemia, uno pudiera decir, si tuviera una varita mágica para definir en qué estado se siente una persona, este no tiene infección, no tiene riesgo de infección, pero ya la infección va a venir, de pronto le quito en este momento los medicamentos que pueden aumentar la entrada, el ingreso de virus a los receptores ECA2. Pero en la práctica eso no ocurre, porque ya no sabemos en este momento si esa situación se está presentando y entonces debemos enfocarnos más en la protección pulmonar. Hace varios años revisé y publiqué con el doctor Díaz un artículo donde hicimos énfasis en que en las personas obesas, hipertensas y diabéticas hay un aumento, una activación del sistema renina-angiotensina y no solamente
a nivel sistémico, sino a nivel de los sistemas locales de renina-angiotensina. Hay abundante información de que los hipertensos, los obesos y los diabéticos, especialmente de tipo 2, tienen mayor expresión de angiotensina 2. Les voy a mostrar un trabajo que hasta hace 5 días o hasta el momento de la publicación, el 17 de marzo más bien, constituye la primera evidencia clínica de que los inhibidores del sistema renina-angiotensina pueden mejorar los desenlaces en pacientes infectados con hipertensión, sugiriendo que estos pacientes podrían tener beneficio del uso persistente o preferencial de inhibidores de la ECA o bloqueadores AT1 para el tratamiento antihipertensivo. Quiero que miren esta gráfica para que observen el grupo que fue tratado con inhibidores de la ECA o ARA2 contra los que no lo recibieron. En rojo quiere decir los que tuvieron infección moderada. En verde están los que se murieron. Y en amarillo los que tuvieron una infección severa. Fíjense que hubo más infección moderada y menos severa en el grupo que recibió los medicamentos. En el grupo sin medicamentos hubo mortalidad y casi la mitad tuvo infección severa. Pero muy interesantemente, se pudo constatar que en el grupo intervenido con los medicamentos hubo menor cantidad de interleucina 6 y menor actividad de proteína C reactiva. Hubo reducción de la inflamación, en pocas palabras. El conteo de células CD3, CD4 y CD8 fue mayor en los pacientes intervenidos. Y lo más interesante quizá, aquí donde estoy señalando, es que los pacientes que recibieron los medicamentos bajaron la carga viral, no solamente cuando se compararon con los no intervenidos al momento de la admisión, sino al pico de la carga máxima. Y esto se determinó calculando un valor, el CT, que en reacción en cadena de polimerasa en tiempo real es el número de ciclos necesarios para que una señal fluorescente cruce el umbral. A mayor valor, menos positivo. Y ustedes ven que precisamente los valores mayores los tienen aquí en estas barras rojas los pacientes que recibieron los medicamentos. De esa manera, en el curso evolutivo de la enfermedad y con esta primera evidencia clínica, aun cuando fue de 41 pacientes, hay ya datos que sugieren la protección de los IECA y de los ARA2 en los momentos en que ya el paciente está infectado. Pero nosotros no podemos tener una visión de la ECA2 solamente referida al pulmón. La ECA2 está en las células digestivas, del aparato gastrointestinal. Nosotros tenemos ECA2 en el cerebro, allá también tiene función protectora. Y la ECA2 también es moduladora del proceso de inmunidad. Curiosamente, cuando nosotros quitamos la ECA2 de algunos modelos animales, como ratones a los cuales le hacemos knockout de ECA2, y esos pacientes, esos ratones son modelos de una encefalomielitis autoinmune que podría ser comparativa con una esclerosis múltiple. El resultado es una reducción ligera de las células dendríticas, pero hay disminución de los síntomas inflamatorios. En este modelo, que
remeda la esclerosis múltiple, por cuanto aquí lo que se está tratando de ver son el comportamiento de células T reactivas a la mielina en ese modelo. El beneficio es importante cuando se descarta o cuando se hace knockout de la enzima convertidora de la angiotensina 2. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros tenemos poquita ACE2, probablemente podemos tener un comportamiento inmunológico donde haya una respuesta menor a ciertos antígenos, de tal manera que la ECA2 se modula para diferentes respuestas y en un momento puede tener efectos en un sistema que son protectores prácticamente de la injuria, cuando ella misma, por otro lado, es capaz de hacer modulación de la inflamación. Pasando a otro tema, en la fase de la pandemia terminamos la fase de preparación el 6 de marzo, luego vino la fase de contención y ahora estamos en fase de contacto comunitario, la mal llamada fase de mitigación. Aquí no tenemos alivio, la curva se va empinando y lo que tenemos es un contagio comunitario y luego llegaremos a la fase de transmisión sostenida. ¿Qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es aquel sujeto que tiene presencia de 2 o más síntomas respiratorios con o sin fiebre, independiente de la definición epidemiológica vigente. Que tengan nexo epidemiológico o contacto estrecho o infiltrados en vidrio esmerilado periférico en la radiografía de tórax o en el TAC, o consolidación bilateral en la radiografía de tórax. Persistencia de síntomas respiratorios por un tiempo mayor respecto a otros virus respiratorios, incluso hasta el 8º día, o su tendencia a empeorar. Un contacto estrecho es la persona que, estando a menos de 2 metros de un caso confirmado, puede recibir la transmisión, bien sea cuando viva, visite, comparta área de espera o se encuentre en el lugar de la persona contaminante. Una persona que tenga contacto directo, sin protección o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2, por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados, también es un contacto estrecho, o un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de SARS-CoV-2, o una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de 2 asientos o menos en cualquier dirección del caso de SARS-CoV-2, y los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje. ¿Qué es una persona sintomática? Una persona con síntomas respiratorios agudos que tenga 2 o más de los siguientes: dificultad respiratoria, odinofagia, o fatiga o adinamia, con presencia de fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, o sin fiebre, pero con más de 2 síntomas respiratorios agudos, y que haya sido contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación. Que tenga imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales, o persistencia de la sintomatología respiratoria o su empeoramiento al 8º día desde su aparición. Y persona sintomática es la que ha tenido contacto estrecho con un contacto confirmado en los últimos 14 días
y caso probable, para definirlo, necesitaría que la persona que tiene el cuadro clínico sospechoso, asintomático, pueda tener una prueba rápida positiva o haya tenido una reacción en cadena de polimerasa no concluyente. Aprovecho para decir que la reacción en cadena de polimerasa es la prueba con estándar de oro para confirmar. Las pruebas rápidas no disponibles hasta el momento podrán ser utilizadas como tamizaje. Una sola prueba de reacción en cadena de polimerasa no concluyente no descarta la infección, ya que presenta sensibilidad limitada si se realiza una vez. Por lo tanto, es ideal repetir a las 48 horas. Un caso confirmado de infección es la persona con un cuadro sospechoso o asintomático con una reacción positiva a alguna de las pruebas moleculares o genómicas que diagnostican el SARS-CoV-2 o que pueden hacer la comprobación por secuencias genómicas del virus. En cuanto a cómo proceder con los casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de Bogotá en su página tiene varios flujogramas de qué hacer con un paciente que nos llega a la consulta externa o a urgencias. Ustedes si entran en la página, en la parte de abajo de la página, dicen cuáles son los lineamientos y el manejo de los casos, entonces pueden llegar hasta los flujogramas. Yo quiero referirme a una situación que es muy frecuente en nosotros, que estemos en consulta. Ojalá no muchas veces en urgencias. Nosotros, si tenemos un paciente a quien le hacemos el triaje por identificar que tiene una insuficiencia respiratoria aguda grave en la consulta, entonces nosotros debemos dirigir ese paciente, si en el triaje ya lo identificamos, al área de confinamiento, al área de aislamiento ya definida, hasta confirmar el diagnóstico. Y debemos documentar el caso y notificar inmediatamente al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Ahora, si el paciente no está en la consulta, sino que se encuentra en urgencias y el paciente dio en el triaje como identificado para tener un estado muy altamente sospechoso, entonces nosotros debemos identificar o tratar de tener información de la procedencia del área de circulación y siempre debemos usar tapabocas e indicar el lavado de manos y debemos informar al jefe de urgencias de turno para notificar inmediatamente a Salud Pública, al equipo de respuesta inmediata y al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. En caso de que no podamos confirmar el caso, entonces hay que dirigir el paciente al área de aislamiento hasta confirmar el diagnóstico. En todo caso, si ya el paciente vamos a decidir hospitalizarlo, debemos definir si requiere procedimientos de intubación orotraqueal, ventilación mecánica, hisopado nasofaríngeo, y en tal caso, pues ya proceder de acuerdo a ello. Y si el reporte es negativo, este paciente le puede dar salida con recomendaciones y signos de alarma. ¿Quiénes son los grupos de mayor riesgo para el SARS-CoV-2, para la infección? Mayores de 60 años, con enfermedades cardiovasculares como obesidad e hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión, embarazo.
y las condiciones para mayor riesgo de progresión de la enfermedad y la muerte en el paciente infectado, podríamos resumirlo así. Para la progresión, más de 60 años, antecedentes de tabaquismo, falla respiratoria, dímero D elevado, linfopenia, hipoalbuminemia, proteína C reactiva elevada y un score SOFA mayor de 6. Y para mortalidad, esta ha sido mayor cuando hay comorbilidades persistentes, en un 10.5% para enfermedades cardiovasculares, 7.3% para diabetes mellitus, 6.3% para enfermedades respiratorias crónicas, 6% para hipertensión arterial, 5.6% para cáncer. Y con severidad de la enfermedad, el factor es la fiebre alta al ingreso a urgencias o insuficiencia respiratoria. Hay algo de lo que no se ha hablado mucho, pero epidemiológicamente cada vez comienza a mencionarse más, que es el tamaño del inóculo. Tanto que en Italia hay un científico epidemiólogo e infectólogo que dice, aun cuando la persona esté positiva y se esté recuperando en casa, le va mejor a aquellos que están aislados y no están en el entorno donde puede haber mayor densidad de SARS-CoV-2. Y miren lo que pasa. Nosotros tenemos varias posibilidades. Si nosotros tenemos un inóculo pequeño, o sea, una dosis que nos dan de coronavirus bajita, entonces la respuesta inmune de las células T nos va a permitir un rápido aclaramiento de la cantidad de virus y una enfermedad indolente. Pero si el inóculo es alto, entonces podemos tener inmunosupresión, no se nos va a bajar fácilmente la carga viral y vamos a tener una enfermedad severa. Por lo tanto, lo deseable, si nos vamos a contaminar, sería que nos contaminara un portador asintomático y que nos diera una baja dosis para así poder llegar a una enfermedad indolente, a una enfermedad leve. Lo que no sería deseable es que quien nos disemina, quien nos infecta, nos dé una carga muy alta, porque entonces sí vamos a tener una enfermedad severa. Este es otro factor que debe ser pronóstico unido a los demás. Aquí hay muchos factores y este es uno a tener en cuenta. Las categorías clínicas de la infección entonces pueden ser una neumonía leve, una neumonía grave o un shock séptico. Hay varios criterios para definir cuándo es leve la neumonía, cuando se considera el caso grave y los pacientes que ya están críticos. Y para eso, pues la escala CARB-65 nos puede ayudar, porque especialmente con ella vamos a definir hospitalización. Cuando tenemos de 2 a 4 puntos, vamos a tener que considerar la hospitalización. Lo mismo con la escala SOFA, ya si tenemos un puntaje mayor de 2 a 4, o si tenemos en el Q-SOFA por lo menos alteración del nivel de conciencia con Glasgow igual o menor de 13, una tensión arterial sistólica de 100 o menos y una frecuencia respiratoria de 22 o más por minuto, pues entonces ya tenemos que considerar hospitalización. En varias series que ya han sido publicadas, los síntomas por lo general que siempre están son fiebre al ingreso y tos. Todo esto seguido de disnea y de astenia o malestar general. Naturalmente que hay diferencias entre las series, tienen datos recientes, una es la serie de Yang, de Chen, de Wang, varios casos de una serie española, y también el hallazgo radiológico más frecuente en esta serie, que es la serie de Chen, son infiltrados alveolares bilaterales. Entre los hallazgos de laboratorio, es muy alta la
frecuencia de hipoalbuminemia. También elevación de la velocidad de sedimentación globular, elevación de la deshidrogenasa láctica, de la ferritina, de la LDH, y tenemos también que la anemia puede darse hasta en la mitad o un poquito más de la mitad de los casos. Curiosamente, en la serie de Guam, la linfopenia aparece como presente en el 82.1% de los pacientes. Y las comorbilidades en estas series que más acompañan la situación son hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, las complicaciones en las series apuntan mucho más frecuentemente, el 17%, cuando se complican con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que requiere ventilación mecánica. Por eso están igualadas prácticamente los casos, 17 con 17% de necesidad de ventilación. La edad que se considera como más encontrada en la mortalidad está en los mayores de 80 años y en hombres. Ahora vamos a hablar un poquito de la radiología o las imágenes del SARS-CoV-2. Esto es muy frecuente en la placa de tórax. Opacidades bilaterales. Aquí hay muchas opacidades bilaterales que tratan de confluir. Aquí también. Y aquí ya estas opacidades empiezan a ser mucho más grandes. Ya comienza, digamos, a ser muy amplias y multilobulares. De todas las imágenes, las que se ha considerado que puede ayudarnos más es el TAC de tórax sin contraste. Porque tiene potencial para sugerir el diagnóstico antes de que la persona se confirme positiva. Más sensible y específica que la radiografía. Se va a ver consolidados o patrón en pavimento loco que sugiere gravedad. Este es un estudio muy interesante de los casos de enero a febrero del 2020 en una serie de 1049 pacientes. Obsérvense que aquí lo que se estaba era tratando de buscar una concordancia entre la positividad, la reacción en cadena de polimerasa y el TAC. Y fíjense que hubo 308 pacientes con reacción en cadena de polimerasa y que fueron positivos al TAC. O sea que este es un instrumento muy valioso, el TAC realmente, porque la primera vez nos puede dar la reacción en cadena de polimerasa negativa y puede que ya al repetirla ya nos dé positiva. Entonces el TAC en un momento nos puede mostrar diferentes alteraciones. Por ejemplo, de los 888 pacientes, 580 aquí y 308 acá, o sea, con positividad y sin positividad en reacción en cadena de polimerasa, pero a quienes se le hizo TAC, que fue positivo, lo más frecuente fue opacidad en vidrio esmerilado y consolidación. Ya la reticulación y las lesiones nodulares fueron menos frecuentes y sin hallazgos en el TAC, 126. Los hallazgos frecuentes son opacidad en vidrio esmerilado, el compromiso multilobular, la distribución subpleural o periférica, el engrosamiento septal, el engrosamiento bronquial, consolidaciones, pavimento loco, sobre todo en enfermedad más avanzada. Los hallazgos poco frecuentes son nódulos y el signo del atolón. Y casi siempre el derrame pleural o la linfadenopatía están ausentes. Miren aquí, al comienzo, hay opacidad en vidrio deslustrado. Se ve opaco, pero se alcanzan a ver marcas bronquiales y marcas septales y vasculares. Luego progresamos aquí en el B ya a
una imagen no solamente de vidrio deslustrado, sino ustedes ven aquí toda esta serie de huequitos, ese es el pavimento loco que se observa aquí, y aquí en esta otra fase tenemos pavimento loco y está apareciendo nuevamente una imagen de consolidación subpleural, y aquí la fase de recuperación. Aquí también vemos al principio opacidad en vidrio deslustrado, luego ya aquí tenemos un poquito de lo mismo pero con pavimento loco, y ya luego vamos a tener ya unas áreas más consolidadas, pero también con vidrio deslustrado para entrar en la etapa resolutiva. Aquí tenemos opacidades en vidrio deslustrado. Todas estas son opacidades en vidrio deslustrado. La distribución subpleural, ven aquí, la distribución subpleural. El compromiso multilobular. Aquí tenemos también ya otras imágenes de consolidaciones que también tienen un poco de pavimento loco, pero aquí lo más importante son las bronquiectasias. Lo que queremos mostrar aquí son las bronquiectasias, que en algunas ocasiones son bronquiectasias de tracción. ¿Y por qué se da la imagen de pavimento loco? Lo que pasa es que hay una atenuación en vidrio ilustrado, que es como una nube, como una nebulosa, que está superpuesta a una red de engrosamiento septal interlobular y líneas intralobulares. Entonces nos dan este tipo aquí de imagen que se ha llamado pavimento loco. Aquí les muestro un caso que remeda un atolón y por eso se considera que es el signo del aro reverso o el signo del atolón. La ecografía no es tan específica como el TAC. Si la capacidad instalada no da para hacerle TAC a los pacientes, pues habría que hacer ecografía y nos ayudaría, pero el TAC es mucho más específico para definir todas estas situaciones. Definitivamente la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real es la prueba de oro. Lo que quiero decirles es que la positividad depende de si se obtuvo la muestra por lavado broncoalveolar, si se obtuvo por esputo o por hisopado naso y orofaringeo. De tal manera que esta prueba no siempre nos va a dar tampoco positiva, y por eso a las 72 horas hay que repetirla, porque solamente nos puede dar positiva en el 72% de los casos. Nosotros en las pruebas de laboratorio, en pacientes con factores de riesgo, nos puede ayudar a definir la hospitalización también, sobre todo si hay linfopenia, neutrofilia o trombocitopenia al ingreso. La anormalidad de la función renal también va en favor de hospitalización, pero no se recomienda el uso rutinario de procalcitonina para evaluar la severidad y para definir el inicio de la antibiótico terapia ante la sospecha de coinfección bacteriana. Hay una sugerencia a favor que sugiere realizar la prueba, la reacción en cadena de polimerasa múltiple anidada, es decir, con varios promotores, con varios iniciadores, para tratar de hacer la diferenciación entre una neumonía grave asociada a COVID-19 o de coinfección bacteriana. Y los exámenes que deben tener aquellos pacientes con alteración de signos vitales o de oxigenación y con factores de riesgo son por lo menos hemograma, proteína C reactiva, enzimas hepáticas, bilirrubina, LDH, electrocardiograma, dímero D. En cuanto a los medicamentos han sido implementados aún con bajo grado de evidencia. Este es un esquema de la Sociedad Argentina de Medicina que promueve la posibilidad en aquellos pacientes con neumonía leve que ya están identificados, darles
fuera del aislamiento y las medidas sanitarias, oseltamivir, hidroxicloroquina y acitromicina, y aquellos que tengan un estado más grave de neumonía, pues agregarle lopinavir, ritonavir, y si ya hay estos pacientes llegan a shock refractario, agregar tocilizumab. Y esta es una propuesta del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, tal vez uno de los hospitales más grandes de Europa, que en este momento ya tiene experiencia en la infección porque está ubicado en la ciudad de Valencia. Y aquí están las armas de combate: hidroxicloroquina o cloroquina más acitromicina, incluyendo también en el estadio 3 la posibilidad de teicoplanin. En la fase 1 y 2, lopinavir, ritonavir, y en la fase más grave, remdesivir, y la posibilidad de tocilizumab más corticosteroides, considerando como alternativas anakinra y baricitinib para los estados ya de respuesta inflamatoria avanzada y más graves. Yo quería decirles que no hay evidencia realmente importante para todos los medicamentos. Hay más de 500 que están patentados para SARS-CoV-2 al momento. El lopinavir actuaría especialmente sobre la proteasa principal del coronavirus y sobre otra proteasa que es la proteasa similar a papaina, mientras el remdesivir también estaría actuando sobre la RNA polimerasa, lo mismo que la ribavirina, y si nosotros hacemos una aplicación de ACE2, de la enzima convertidora 2 de la angiotensina, eso se llama la patente Arbidol, podríamos distraer o embolatar al SARS-CoV-2 para que se pegue a ese medicamento que está mimetizando a la ACE2 natural. Tenemos inhibidores de proteasa serina, como el Camostat. Tenemos el propio receptor AT2 para tratar de promover más unión de la angiotensina 1,7. Todas estas son propuestas, y si se revisa la evidencia al día 4 de abril, ¿qué encontramos con cloroquina? Por ejemplo, que la cloroquina en fosfato ha sido propuesta en diferentes dosis, que hay pocos estudios clínicos, que hay poca experiencia clínica, pero que parece que da beneficios, especialmente en reducción de la carga viral y de la respuesta inflamatoria. Y tenemos que por eso Estados Unidos ya y la FDA aprobaron con distintos esquemas de dosificación. El plaquenil también puede, ya sería la hidroxicloroquina, también ha sido objeto de varios estudios clínicos, pero son estudios pequeños, conducidos en China, sobre todo el estudio piloto. Se proponen dosis que difieren de un sitio a otro, pero que se parecen todas, y también la combinación con acitromicina, que fue aprobada en los Estados Unidos, se basa en un pequeño estudio de muy pocos casos donde hubo beneficios en reducción de carga viral en los pacientes cuando se daba hidroxicloroquina o la combinación con acitromicina. Lopinavir y ritonavir, que están siendo bastante recomendados, se han probado en algunos ensayos y ha disminuido la carga viral, pero no la mortalidad. Y las bajas dosis o los corticoides no se han dado dentro de la evidencia, no hay para dar todavía resultados, pero la información que hay es conflictiva.
especialmente se ha utilizado más hidrocortisona en los pacientes sépticos. No hay algunos estudios observacionales, pero no hay la última palabra para la corticoterapia sistémica que se ha utilizado. El oseltamivir, que se ha utilizado en algunos tipos de influenza, está propuesta. Hay estudios de alguna serie de casos, pero realmente, como se utilizó en algunos hospitales chinos, la evidencia que ellos proporcionan no está muy claro, aun cuando parece que tiene alguna efectividad. Aquí tienen la curva de la mortalidad de lopinavir y ritonavir comparado con control, y se dan cuenta de que no hubo mejoría de la mortalidad, pero sí ven diferencia en las curvas donde se ve una reducción después del día 10 de los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir, aun cuando fueron muy pocos casos, fueron 6 casos solamente, 6 casos solamente. En fin, el tocilizumab ya vimos que puede ser una alternativa, sobre todo para disminuir la tormenta de citoquinas. De todas formas, por su acción inhibitoria del receptor de la interleucina 6, pues eso nos puede ayudar. Y se recomendaron dosis iniciales de 4 a 8 miligramos por kilo de peso, infundidos en más de 60 minutos en algunos estudios realizados en China. Es muy importante recordar que los coronavirus también afectan el sistema cardiovascular, especialmente resultan afectados los pacientes con falla cardíaca, los pacientes que son coronarios. Y sabemos que SARS-CoV-2 puede reducir con la respuesta inflamatoria efectos procoagulantes que se pueden disminuir con terapia antiplaquetaria y anticoagulantes. Pero quería yo decirles que hay varias condiciones como hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmia y muerte súbita que se han considerado que son por daño directo del miocardio. Es decir, ese pudiera ser el primer blanco del coronavirus. Y desde luego ya todo el resto de la parte inflamatoria y las comorbilidades secundarias pueden hacer parte de todo esto, pero definitivamente hay mecanismos distintos por los cuales puede haber inestabilidad y ruptura de placa en los pacientes coronarios, puede haber un incremento de la falla cardíaca, puede haber un efecto proarrítmico. Y en los pacientes que tienen pie diabético, los que deben ir en este momento al hospital son aquellos que tienen una pérdida o una amenaza de pérdida del miembro, o aquellos que están muy infectados con una respuesta inflamatoria sistémica. Muchas gracias.